Buenas noches con todos. CRM Analytics, le da la bienvenida a esta charla. Bueno, de antemano, agradecer el interés de parte de ustedes en asistir a la ponencia, ¿no? Y nada, ¿no? Bueno, comencemos, ¿no? A ver, entonces el tema central que vamos a tocar es cómo se desarrolla un proyecto de ciencia y datos, ¿no? ¿Por qué el tema, ¿no? ¿Por qué la razón del tema? Porque a la fecha, hasta el momento, ¿no? Digamos, el término ciencia y datos está un poco siendo mal interpretado por muchas empresas, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? O sea, confundimos lo que es ciencia y datos con, de repente, un proyecto de datos, con un proyecto de tecnología, o de repente ciencia de datos lo confundimos con manejar algún algoritmo, abrir el R, abrir el Python, el Julia, o abrir el Spark, el Hadoop, ¿no? Y correr un código y ya está, ¿no? Desde que corres el código ya eres científico de datos, ¿no? O simplemente te bajas, algunos otros piensan, no, entra en la página web de Kaggle, ahí tenemos ya scripts predefinidos, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te lo descargas, cambias la base y corres y ya está. Listo, ya eres un científico de datos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? La palabra ciencia de datos se ha puesto de moda, ¿no? La palabra ciencia de datos se ha puesto de moda y, digamos, ahora todo el mundo es científico de datos. Si revisan el link, hay de varias personas que hace 3, 4 años atrás que no tenían ni idea qué es lo que era ciencia de datos, ahora son científicos de datos de la nada, ¿no? Entonces, es algo que, digamos, a lo largo del tiempo ha venido ocurriendo. Y no solamente ocurre en las personas, ¿ah? Sino en las empresas per se, ¿no? Un poco malinterpretan el científico de datos. Ustedes ven los avisos de trabajo, científico de datos, ya. ¿Qué te piden básicamente científico de datos? Saber R, saber Python, conocimiento de Spark y conocimiento de Big Data. Se acabó, ya eres científico de datos. Entonces, eso no es, ¿no? No es el término científico de datos. Y cuando hablan de un proyecto, cuando hablan de hacer un proyecto de ciencia de datos, ya lo confunde con un proyecto de data, es un proyecto de, bueno, qué herramienta computacional es más rápido para poder procesar los datos. Entonces, ya es otro tipo de proyectos, ¿no? Y en el fondo, se pierde la esencia de... se pierde la esencia de lo que es la ciencia de datos, ¿no? ¿Me escucha? Sí, ¿no? Ya, se pierde lo que es la esencia de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces ahí surge la necesidad, ¿no? De qué será un proyecto de ciencia de datos y cómo se desarrollará un proyecto de ciencia de datos. Entonces, para poder desarrollar o explicar sobre un proyecto de ciencia de datos, bueno, primero tenemos que partir de qué será ciencia de datos, ¿no? Entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy, un poco la agenda son 4 puntos, bueno, 3 puntos básicamente, es qué es el concepto de ciencia de datos en sí, unas metodologías, cómo se elabora un proyecto de ciencia de datos, y un poco acá les mostramos una alternativa diferente al mercado sobre un diploma de ciencia de datos, ¿no? Y finalmente, preguntas y respuestas, ¿no? Un poco lo que le vamos a mostrar. Ok, primeramente, digamos, les presentamos un ratito, les presentamos rápidamente la empresa, ¿no? A ver, un minuto, puchiques. Recién conectando más y más en un ratito. Ya. Les presento rápidamente la empresa, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? CRM Analytics, ¿qué cosa es? Somos una empresa especializada en la capacitación de profesionales formando líderes que mezcla 3 componentes, data, analytics y estrategia. Ahora, esta mezcla en el mercado
No hay, no simplemente, o bien está solo data, o bien está solo analytics, o de repente, pues a lo mucho, data más analytics, y ahí quedó, ¿no? No hay la tercera componente, la que va a generar valor a las compañías, ¿no? La parte estratégica, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que hago? Ya tengo la data, tengo los escenarios de demanda, tengo el modelo, y a partir de ahí, ¿cómo eso lo transmito a la compañía? ¿Cómo genero una estrategia? ¿No? Esa componente más hemos agregado que genera un valor diferencial. Nuestra estrategia que estamos presentando es única, tiene tres componentes, la que es data, analytics y estrategia, ¿no? Dentro de data, porque estamos desarrollando todos los temas vinculados a data, Big Data, Cloud, plataformas en nube, como GCP, AWS, Azure, Hadoop, Spark, BigQuery, MLOps, perdón. Dentro de la parte analítica, todo lo que es ciencia y datos, estadística para ciencia y datos, machine learning, redes neuronales, visualización, forecasting. Y bueno, temas vinculados a estrategia, como transformación digital, metodologías Scrum, modelos de negocios digitales, marketing digital, un poco lo que estamos proponiendo, ¿no? Tenemos calidad de experiencia, quien les habla, soy el magíster comparante de Chica del Coral. Bueno, soy CEO de CRM Analytics, a la vez soy manager en Data Science de una empresa de España. Luego tenemos a MBA Alejandro Perea, Chief Executive Officer, y al magíster José Limo, gerente de inteligencia comercial de una entidad financiera, ¿no? Digamos, bueno, acá cada uno representamos a ejes determinados. En mi caso, lidero el eje de ciencia y datos, en el caso de estrategia lidera Alejandro Perea y el caso de data lo lidera José Lima, ¿no? Bueno, un poco nuestra ecuación de valor, básicamente, tener docentes altamente calificados y tener experiencia laboral en el rubro, experiencia en docencias, horas cronológicas, precios accesibles y descuentos promocionales. En mi caso, bueno, quien les habla, bueno, tengo más de 15 años en el mercado, siempre viendo temas de ciencia y datos, data, analytics, data, siempre metido en ese mundo, ¿no? He liderado más de 10 años equipos de ciencia y datos, ¿no? Al día de hoy soy manager of data science, ¿no? Rápidamente, entonces, vamos al tema, ¿no? Entonces, para hablar de un proyecto de ciencia y datos, un poco tenemos que hablar de qué será ciencia y datos, no realmente, ¿no? Porque es una palabra que prácticamente está de moda, ¿no? O sea, bueno, hay un dicho que dice, que he podido leer hace unos meses atrás, la profesión más sexy del siglo XXI es ciencia y datos, ¿no? Así lo han tipificado varias revistas de afuera, no tengo el nombre exacto, pero lo han tipificado de ese modo, ¿no? Entonces, ¿por qué será por qué será la carrera más sexy del siglo XXI, ¿no? Ciencia y datos, ¿no? Entonces, para poder entender en sí ciencia y datos, realmente qué es lo que es, ¿no? Primero hay que entender lo básico, ¿no? Partir de cero, ¿no? Porque es como el ser humano, ¿no? El ser humano nunca nace volando, siempre nace, cuando nace, primero tiene que aprender a gatear, luego aprender a caminar, después aprender a correr, después aprender a escalar, y recién va a estar preparado para volar, ¿no? O sea, siguen varias fases para poder volar. Lo mismo ocurre acá. Para poder entender ciencia y datos, hay que partir de lo más básico, ¿no? Y es que, digamos, nos queremos meter en este mundo. Partamos de lo más fácil, del dato. Porque de ahí nace toda la historia. Porque si no existe el dato, se acabó. No hay ciencia de datos, no hay muchas de las profesiones nuevas que se están dando. Entonces, ¿qué es el dato? El dato simplemente es un valor puntual. Y ahí este es otro lío que confunde muchas empresas. Por ejemplo, entre dato y información. Todos piensan que es la misma cosa. O sea, les digo porque en base a mi experiencia laboral, ¿no? Yo he estado en muchas empresas, ¿no? Que la verdad, bueno, me he pasado en reuniones bastante alegres de 4 o 5 horas viendo un ratio. En un ratio, yo veía que, digamos, las personas que estaban a mi alrededor veían el ratio que subía, que bajaba, subía.
se veía pique, subía viendo, y la verdad simplemente era 4 o 5 horas ver el valor como va a lo largo de la historia, ¿no? Y no había una propuesta, ¿no? No había una propuesta de qué hacemos para mejorar eso. Y lo peor que pude escuchar, no, miren señores, que es de acuerdo a los ratios, miren qué nos dice la data. ¿No? Y ahí ya, como eso ya, ahí ya, digamos, ya creo que las empresas, algunas empresas quemaron, ¿no? Porque realmente un ratio no es un dato, ¿no? Eso está mal, ¿no? Un dato simplemente es un valor puntual, por ejemplo, la edad de las personas, el peso, y eso es un dato. Y el dato no te dice nada, simplemente un valor tal cual. Ahora, ese dato lo tienes que convertir en información. Por alguna transformación que hagas, se convierte en información. Como por ejemplo puede ser el promedio. Entonces ya, por ejemplo, si estamos dando un examen, podemos tener la nota promedio, ¿no? Ya. Y esa nota promedio no es un dato. Esa nota promedio es una información. ¿Por qué es una información? Porque lo único que he hecho es agarrar un conjunto de datos, los he sumado y los he dividido entre la cantidad de casos. Esa es la información, es la nota promedio. Ahora, lo mismo ocurre, digamos, en una empresa. Si tiene una problemática de deserción de clientes, ¿cómo calculo ese ratio de deserción de clientes? ¿Cómo es lo que hago? Simplemente veo cuántos clientes han cancelado el servicio y lo divido entre la cantidad de clientes totales. Y se acabó, ya tienes el ratio en porcentaje y eso es una información y no es un dato. Y esa información lo puedes ver en evolutivo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces puedes ver las tendencias, las variaciones que van teniendo a lo largo del tiempo, pero es una información lo que estás viendo, no es un dato. Primer error grueso que cometen muchas empresas, ¿no? Que no, es de la base de datos. No es así, están errado, es una información. Y el detalle está que no solo la cosa es ponerse a mirar esa información, cómo sube, cómo baja, cuánto varía, la cosa es, ¿y qué conocimiento voy a extraer de esa información para poder aplicar una estrategia? Y eso es lo que va a generar valor a las organizaciones y va a poder, de alguna manera, contribuir a solucionar la problemática de negocio que está teniendo en ese momento la empresa, ¿no? Entonces, resumen, esa información, por algo que hagamos, se convierte en conocimiento, ¿no? O sea, parece simple, ¿no? Este circuito parece simple, dato, la información y el conocimiento, ya. Pero si entendemos bien este circuito, creo que ya estamos en capacidad de entender qué es lo que es ciencia de datos. Entonces, y el problema está que esta parte tan, digamos, parece ser sencilla, ¿no? No, está muy sencillo, ¿no? Lo mismo ocurre con, en las compañías. Con la diferencia que acá, por ejemplo, los ejemplos básicos que hemos puesto son de repente 100 casos, 200 casos, con la gran diferencia que, digamos, en la compañía no estamos hablando de 100 casos ni 200 casos, estamos hablando de gigas de datos. Esa es la única diferencia. Pero el proceso va a ser el mismo. O sea, vas a tener que esos gigas de datos, de alguna manera, vas a tener que convertirlos en información porque, digamos, te va a dar la problemática actual de la compañía. Y a partir de esa data y esa información que has convertido, que vendrían a ser los KPI que mueven el negocio, a partir de ahí, generar una solución analítica que todo eso te convierte en un conocimiento. Ese es un poquito, digamos, el circuito. Perdón. Dicho eso, ¿no? Entonces acá tenemos una pirámide bastante importante, ¿no? Que parte desde los datos, que eso es, digamos, ahí se ve todas las fuentes de datos que hay en la compañía. Ojo que tener en cuenta que qué bonito sería el mundo si es que las compañías tuvieran una sola fuente de datos y ahí todos nos pudiéramos anexar. Pero ya eso no ocurre. Muchas de las compañías tienen fuentes de información por distintos lados. Por ejemplo, en base a mi experiencia laboral, ¿no? O sea, cuando entré a trabajar en una entidad financiera, entré a un área de desarrollo de negocios, ¿no?
Pregunta básica. ¿Cuántos clientes tiene la compañía? Según el área de desarrollo de negocios, 500.000 clientes. Puede ser un número cualquiera. Ah, ya, perfecto. Entonces yo suponía que de todos ahí interconectados y eran 500.000 clientes. Estaba desarrollando una solución analítica. Bueno, me voy al área de finanzas porque necesitaba sacar el dato de rentabilidad del cliente. Entonces cuando pregunto, así una pregunta suelta, cuántos clientes tiene la entidad? 1,5 millones de clientes. ¿Qué? Pero si el desarrollo de negocios era 500.000, ¿por qué en el área de finanzas va a ser 1,5 millones de clientes? ¿Qué? El cliente se triplicó. Y voy a otra área. Voy a tarjetas de crédito. ¿Cuántos clientes tiene la compañía? Eh, Voy a decir cualquier número. 380.000. ¿Qué? Entonces de 500.000, 380.000, 1,5 millones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Que cada área de la compañía prácticamente es una mini empresa dentro de una gran empresa. Cada área es prácticamente un negocio aparte, una isla aparte. Y eso está mal, porque el cliente es único. Un cliente puede tener varios productos. Por ejemplo, cuando uno va a una entidad financiera, un cliente puede tener una cuenta de ahorro, puede tener un préstamo, puede tener una tarjeta de crédito. O sea, puede tener varios productos y es el mismo cliente. Simplemente que, bueno, cada quien lo ve de acuerdo a su negocio, ¿no? Entonces, se forman islas aparte. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar al formar islas aparte? Se van a formar fuentes de datos apartes. Cada negocio tiene su propio datamar, cada negocio tiene sus propios archivos, tiene sus propios Exceles, tiene sus propias fuentes de información. Entonces, la idea ahora acá es, bueno, si queremos hacer algo que genere valor, hay que unificar, ¿no? Y esa es otra gran confusión, ¿no? Cuando tratamos de unificar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, ese es un proyecto de ciencia de datos. Que unifica toda la data es un proyecto de ciencia de datos. Ya, esa es otra falacia, pero pésima, ¿no? Porque realmente no es un proyecto de ciencia de datos, es un proyecto de data. Hay que unificar toda la data. Un proyecto de datos es diferente a un proyecto de ciencia de datos. Listo, entonces una vez que ya, supuestamente ya, se logró unificar todo, bueno, entonces hay que convertir todo eso en información. Ahí entran las áreas de BI, de Business Intelligence, ¿no? Agarrar, a generar, perdón, los tableros de mando, a generar los KPIs, ¿no? A generar bastante carga de información, de repente con ETLs, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Perfecto, pero ¿qué es lo que te dan? Digamos, ese tablero de mando, por ejemplo, de un área de Business Intelligence. Simplemente te va a dar la información del momento. O de repente, la información de más atrás, si que lo sacan para el pasado. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo las compañías se pueden anticipar al mañana? Y ahí las áreas BI ya quedan un poco cojas, ¿no? Porque realmente no tienen las herramientas necesarias para poder predecir el mañana, ¿no? O no tienen las herramientas para convertir esa información en conocimiento. Entonces ahí surge, digamos, los científicos de datos, lo que es Advanced Analytics, ¿no? Analítica avanzada, es básicamente para la búsqueda del conocimiento. Y a partir de ahí, de estos tres, digamos, puntos, las fuentes de datos, los tableros de mando, el conocimiento encontrado, ¿y eso para qué me va a servir? Para generar estrategias y para que las compañías tomen decisiones, ¿no? Y de esa manera puedan generar valor, ¿no? Y ojo, miren, hasta el momento de lo que les he contado, yo no les he dicho cómo se hace hasta ahorita un algoritmo en Python, un algoritmo en R, ¿no? Como, digamos, muchas empresas o muchos profesionales piensan que el ser científico de datos es programar en R o en Python. Hasta ahorita no hay nada de eso, ¿no? Simplemente, por eso estoy comentando un poco de manera general. Ahora, a lo largo de mi experiencia laboral, ¿no? Un poco qué es lo que he podido escuchar, digamos, dichos de ciencia y datos. Por ejemplo, he podido escuchar digamos, esta escucha bueno, que se ha dado, básicamente no son
digamos, por gente de afuera, son gente profesionales, gente que tiene maestría y hasta doctorado, que trabajan en grandes empresas, ¿no? Poco he escuchado. ¿Qué significará ciencia de datos? Ahora he escuchado ser un experto en Python o en R. Es una mentira total, porque realmente el Python o R simplemente es una herramienta nada más para un científico de datos, ¿no? Es como tener una gran calculadora. Eso es todo, ¿no? Es simplemente una herramienta computacional. Pero no significa ser un científico de datos, porque si apuntamos a formarnos como científico de datos, ser experto del Python R, se acabó. Van a morir siempre como analistas de datos o como técnicos de estas herramientas computacionales. Y ahí no tienen nada que estudiar, simplemente buscan en Google o se inscriben a estas clases de Udemy, ¿no? Que hay clases gratis, ¿no? De Python, de R y ya está, ¿no? Entonces ahí no van a avanzar más, ¿no? Entonces se van a quedar en programadores y ahí quedó, ¿no? Ser un experto en estadística, no necesariamente, ¿no? O sea, no tienes que ser un experto en estadística, sí tienes que tener conocimientos de estadística. ¿Para qué? Para que puedas entender qué hacen los algoritmos por detrás. ¿Es una caja negra? Bueno, depende cómo lo entiendas, ¿no? Si es que no entiendes, pues definitivamente para ti va a ser una caja negra, pero realmente no es una caja negra. No es estratégico, es algo operativo. Eso está mal, ¿no? Porque realmente no es agarrar un query o un script o un notebook, ¿no? Un cuaderno de Python y correrlo, ya está el modelo, ahí está. No, no es eso, el de datos, sino es plantear una estrategia utilizando la data. O sea, cómo, desde mi base de datos, cómo encuentro el conocimiento y eso, cómo hago para que genere valor a las compañías. Ya, eso no es operativo, es estratégico. Es una palabra que está muy de moda, totalmente cierto. Ahora todo el mundo quiere ser científico de datos. La palabra está de moda, la verdad. Manejar grandes volúmenes de información, no necesariamente, ¿no? Eso es hacer big data, es manejar grandes volúmenes de información. Ahora, que es parte de, totalmente de acuerdo. Hacer un cubo, un tablero de mando, tampoco ese es un científico de datos. Si queremos hacer un cubo, un tablero de mando, bueno, ahí tenemos, hay especialistas que son los de BI y los de Business Intelligence, que ese es el expertise de ellos, ¿no? Es correr un algoritmo en la web. No sé, ya es, como le dije, no entrar acá y el paquete del algoritmo, córrelo y ya está, ¿no? Ya eres científico de datos. Eso no es. Es hacer Big Data, tampoco lo es, ¿no? Es parte de. Este es la de Ripley, ya. Se aprende YouTube y manual de internet, pucha, ahí me maté de risa, ¿no? Ya, eso fue ya, digamos, ya la otra que ramó el vaso, ¿no? Ya, ¿cómo vas a aprender ciencia de datos? YouTube, manuales de internet. Es muy teórico, no ha resultado, totalmente falso. Ser un experto en SQL y Oracle, no, más que nada eso está anclado al tema de Business Intelligence. Que puede ser parte de, sí, analizar datos es parte de. Entonces hay muchos dichos que voy escuchando de lo que es ciencia de datos, ¿no? Pero nadie me ha dicho que no he encontrado una palabra, una definición que alguien haya escuchado en algún sitio que sea realmente ciencia de datos, ¿no? No sé. ¿No? Listo, entonces, si ponen internet, ustedes van a encontrar múltiples definiciones. Ponen el buscador ciencia de datos. Van a encontrar definiciones, pero por montón. Pero hay una que es bien potente y es chiquita pero potente. La ciencia de datos se encarga de solucionar problemas de negocios o problemas sociales con datos usando el método científico, ¿no? Entonces ahí está el detalle, ¿no? Entendiendo la problemática del negocio, utilizando la data, convirtiendo la información, extrayendo el conocimiento, que eso sirva para la toma de decisiones. El secreto es acá, usando el método científico. Ese es el valor agregado, ¿no? Eso en ningún lado te lo dicen. ¿Y qué será el método científico? Bueno, recordamos un poco de la investigación. Si nos vamos hacia atrás, hacia el pasado, cuando estábamos estudiando en la universidad, hemos llevado de repente muchos de acá, de los que están conectados, cursos de investigación científica, ahí les suena la palabra método científico. ¿Qué cosa es? Así muy rápidamente, básicamente
plantearse hipótesis, ¿no? A partir de esas hipótesis, comenzar a investigar fuentes de información primaria, secundaria, lo que existan, validar esas hipótesis con esas fuentes de información, digamos, a partir de ahí sacar preguntas de investigación y comenzar utilizando esas hipótesis, esas preguntas de investigación, utilizando los datos, comenzar a desarrollar la búsqueda del conocimiento que están ocultos en las bases de datos. ¿Para qué? Para luego terminar validando las hipótesis, comunicar resultados dentro de la organización. Muy rápidamente. Metodologías que existen. Bueno, existen varias, ¿ah? O sea, ustedes van a encontrar en el buscador metodologías de proyectos de ciencia de datos. Hay por montones, hay varias, ¿no? Y cada quien va sacando sus metodologías, ¿no? Eso van a encontrar un montón. Creo que la metodología original de toda esta historia es la metodología KDD, ¿no? Es de Knowledge Discovery, Knowledge Data Discovery, ¿no? Búsqueda del conocimiento de los datos. Esa es la original, ¿no? Un poco de dónde partió todo, ¿no? Ya, luego a partir de ella han ido evolucionando, más metodologías y más, pero todos partían de la data. Entonces era el punto de partida de la data, ¿no? Y todos los pasos. La data, y todos los pasos. Perfecto. Pero esta metodología que les muestro acá es la metodología, es una metodología estándar a nivel mundial, que es la metodología CRISDM, rompió esquemas, ¿ah? ¿En qué sentido rompió esquemas? Esa metodología no parte de la data. Y ahí con eso mató todas las demás metodologías que partían de la data. Esta metodología parte desde la problemática de negocio. De ahí parte. Porque si no, ¿para qué estás haciendo? Estás analizando los datos. ¿Para qué estás haciendo ciencia de datos? Si es que no tienes una guía o no conoces la problemática de negocio. ¿Para qué haces todo eso? ¿No? Entonces no tienes una guía de dónde partir. Entonces, esta metodología rompió esquemas. Bueno, nosotros vamos a partir de la problemática de negocio. Y ahí viene lo bonito, ¿no? ¿Por qué razón viene lo bonito? Porque se trata de entender, a pesar de que uno no conoce, uno como científico de datos, no conoce el negocio, no es el business, pero tenemos que estar en la capacidad de entender la problemática de negocio. Y lo principal y clave acá es que hay que saber plantear los objetivos de negocio. Porque si no sabemos plantear los objetivos de negocio, cualquier cosa que hagamos está mal. Todo lo que hagamos de ahí para abajo no sirve para nada, porque realmente no has respondido nada, porque no planteaste simplemente bien claro los objetivos de negocio. Lo que hagas, por más bonito que esté, porque hayas utilizado la mejor herramienta computacional, que hayas desarrollado un excelente algoritmo, hayas encontrado un mejor modelo, realmente todo eso todo eso va a sonar feo, todo eso para la basura, porque realmente no sirve si es que no has planteado bien tus objetivos de negocio, si no has entendido bien la problemática de negocio, ¿no? Entonces, esta metodología es la metodología CRISDM, que consta de, seis etapas: entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de la data, modelamiento, evaluación e implementación, ¿no? Esta metodología se utiliza bastante para proyectos de ciencia de datos. Luego hay otras que han sacado en el 2017, que no está muy difundida, pero es en reemplazo de esta, que es el ASUM-DM. Ahora, la otra, ¿por qué difiere de esta? Simplemente porque le están metiendo, digamos, más punche al tema de implementación de la solución analítica. ¿Y por qué le meten más punche al tema de implementación de la solución analítica? Por nuestro amigo McKinsey. McKinsey es una empresa transnacional, ¿no? Entonces McKinsey, que dijo un artículo, creo que fue hace 2 años, creo que parece, sacó un artículo McKinsey, que ellos dijeron, de todos los modelos analíticos que se realizan a nivel mundial,
solo el 25% es implementable en una organización. O sea, ¿qué significa esto? Que hay un 75% de todos los modelos que no están sirviendo de nada. Porque si el modelo no se implementa en una organización, simplemente no agrega valor, ¿no? Entonces ahí es un punto crítico a nivel mundial. Entonces, por eso es que salió esta nueva metodología SUNDM, que, digamos, le comienza a dar más importancia a la parte de la implementación. Pero todavía no está siendo muy utilizada. Ahorita la más utilizada es esta de acá, que es la metodología CRISDM. Y acá le adaptan temas de implementación, ¿no? Ok, entonces vamos ahora al punto. Entonces ya entendemos qué es los datos, entendimos qué es información, ahora entendimos así muy a grosso modo qué es ese dato. Bueno, entonces ya aprendimos digamos, a gatear, hemos aprendido a caminar, por ahí a correr algo, escalar un poquito. Y vamos a hablar ahora de qué es un proyecto de ciencia y datos, cómo se hace, qué confusiones hay, ¿no? Todas esas cositas. Vamos a charlar. A ver, un minuto. ¿Está? Bien. Un proyecto de ciencia y datos parte de los objetivos de negocio. Ya, esto tiene que estar, pero clarísimo, ¿no? Paso número 1, definir claramente los objetivos de negocio. Y acá detengo un poquito porque yo he escuchado muchos profesionales, yo vengo, digamos, a la vez que lidero bueno, tengo en el mercado casi 15 años, 10 años liderando equipos. Del mismo modo también soy catedrático. Tengo ya más de 7 años dictando, siempre liderando a nivel académico, igual temas de ciencia y datos. He dictado diplomas de ciencia y datos, diplomas de transformaciones digitales, diplomas de Big Data, todo vinculado al dato. Y la verdad de todos los participantes, bueno, un poco, muchos de ellos ya tienen, algunos tienen maestrías, ¿no? Que se meten a temas de ciencia y datos porque es algo nuevo, ¿no? Y la verdad que a pesar de tener muchos estudios, son titulados con maestría, no sabemos definir qué es un objetivo, no sabemos definir qué es un objetivo de negocio. Ahora, no estoy criticando ni nada por decirlo, porque igual me pasó a mí. O sea, yo también, muchas, sabía bastante ciencia de datos, ¿no? Y entré a otra empresa donde me revolcaron porque no sabía definir un objetivo de negocio, ¿no? Entonces ya con la experiencia aprendí. Para definir un objetivo de negocio, básicamente tiene que responder 3 preguntas. ¿Qué quiere hacer la compañía? ¿O qué problemática tiene? ¿Cómo lo voy a hacer? Y tercero, ¿para qué lo voy a hacer? Respondiendo a esas 3 preguntas, defines claramente tu objetivo de negocio. Ahora, ¿y por qué tiene que estar esto claro? Porque a partir del objetivo de negocio, ya más o menos te vas a intuir, digamos, si voy a pasos agigantados, qué tipo de algoritmo voy a aplicar. Más o menos ya vas intuyendo. Pero si en cambio no defines claramente el objetivo de negocio, vas a estar nadando en un mar que no conoces. Y la verdad que vas a decir, bueno, ¿y qué algoritmo voy a usar acá? ¿Qué data voy a trabajar acá? Entonces, ya te pierdes totalmente. Entonces, lo primero es definir claramente los objetivos de negocio. Lo segundo es, yendo a la metodología de Chris DM, comprender tus datos, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta, ¿y dónde estarán mis datos? ¿Qué tipos de datos hay? ¿Qué tipos de datos habrán? ¿Qué volumetría de data existirá? ¿No? ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque a veces, digamos, muchos profesionales están muy emocionados y a veces queremos matar una mosca con un grupo de exterminadores. Ya estamos mal, ¿no? Ahí estamos gastando recursos y no es así, ¿no? Y simplemente, básicamente, por el poco entendimiento de las cosas, ¿no? Entonces, por eso, acá es clave comprender la data. Primero, ¿cómo estás? ¿Tienes una data on-premise o tienes una data en nube? Entonces, eso va a responder
a qué volumen de información tienes. Porque si tienes un volumen de información de 1000 registros y estás en nube, ahí estás matando una mosca con un grupo de exterminadores. No tiene sentido que estés en nube cuando tienes 1000 registros. Y en cambio, tienes gigas de datos y sigues en una Atom Premium, en la data tradicional, ¿no? Ahí no tiene sentido porque realmente necesitas tener una nube porque tiene mucha volumetría. Ahora, ¿por qué razón? Porque, digamos, como tienes tanta volumetría, para procesar toda esa información te vas a demorar, pero una vida. En cambio, cuando estás en nube, el proceso es al toque, ¿no? Entonces, por eso es entender, y acá surge la confusión de las empresas. Las empresas, muchas empresas piensan que el científico de datos de un proyecto de ciencia de datos es pasar de un sistema on-premium a un sistema cloud, por ejemplo, un sistema nube, ¿no? Ya eso no es un proyecto para nada, es un proyecto de ciencia de datos, ese es un proyecto de data, ¿no? Ese es un proyecto de data realmente, ¿no? Cómo pasar de un sistema on-premium a un sistema cloud, ¿no? Como es un proyecto de data. Y esa es una de las confusiones que hay. Y acá surge la pregunta, ¿no? Como les decía, y por, que pasar de ese sistema on-premium, on-premise, perdón, a un sistema cloud, ya es un proyecto de datos y entras a tallar ahí al mundo de lo que es Big Data, ¿no? Así que, bueno, y ahí responde a varias preguntas. ¿Qué volumen de datos tengo? ¿Qué tan confiable será la data que tengo? ¿Qué tanta velocidad voy a necesitar para procesar toda esa data? ¿Cuál es la variedad de mis datos? Y cómo voy a generar valor. Y a partir de ahí pueden hacer otros proyectos de data. Reducir los tiempos de procesamiento, integrar todas las fuentes de datos, reducir costos de hardware, reducir usos de recursos, crear fácilmente una potencia computacional, aumentar la exactitud, potenciar otras tecnologías, ¿no? Y detrás, y junto a estos proyectos de datos, vienen acompañados proyectos tecnológicos, porque de ahí surge la otra pregunta. De todas las tecnologías que hay en el mercado, ¿cuál sería la tecnología más eficiente para poder pasar de un estado on-premise a un estado de cloud computing, ¿no? Ya, ese es un proyecto tecnológico porque hay todo un tema, hay que hacer diagramas de casos de uso, hay que hacer de repente un modelo de entidad-relación, bueno, un modelo de entidad, diagramas de casos de uso, hay que ver la eficiencia de cada uno de estas herramientas computacionales, ya ese es un proyecto tecnológico y ese es otro gran error de las compañías, que todos piensan que, digamos, un proyecto de ciencia de datos es un proyecto tecnológico, es hacer un software. Eso es lo que piensa que es un proyecto de ciencia de datos. Ya, totalmente errado, ¿no? Son cosas que, digamos, errores que se van dando, que normalmente ocurren en las empresas, ¿ah? O sea, yo les comento esto con la mayor sinceridad del caso porque yo las he vivido durante mi experiencia laboral. Ok, entonces, un ratito voy a... Bien, entonces ahí surge la pregunta, ¿y cómo paso de un sistema on-premise a un sistema cloud? ¿No? Por ejemplo, si es que tengo mucha volumetría de información, ¿no? Entonces, recordemos el sistema tradicional on-premise, ¿no? Parte de un data warehouse, bueno, de esa data warehouse tenemos ahí data mart que se van conectando, ¿no? Y cada data mart, digamos, tiene un montón de base de datos que puede ser SQL, Oracle, y cada usuario se conecta a esas bases de datos a través de estos manejadores, ¿no? Ahí bueno, se puede hacer distintas operaciones, hacer queries de consulta, procesos ETL, se puede generar procedimientos almacenados, ¿no? Cursores, hacer plataformas, en fin, se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo no digo que está mal el sistema on-premise, ¿no? O sea, pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? El detalle está que si tienes demasiada información, ya el sistema on-premise está de más, ¿no? Ya tienes que migrar a un sistema cloud. Ahora, ¿por qué tienes que migrar al sistema cloud? ¿No? Porque en nube es como si tuvieras, ahí armas también una arquitectura, ahí se ve lo que son clústeres computacionales, puedes tener 10 clústeres computacionales y los 10 clústeres procesan en paralelo.
ahí se llaman, digamos, esa metodología se llama procesamiento en paralelo. Entonces, todos puedes generar 10 modelos a la vez, ¿no? Y todos corriendo con gigas de gigas, ¿no? Ahora, por ejemplo, te comento una anécdota. Cuando yo desarrollaba modelos, ¿no? Trabajaba una base de datos en el sistema financiero que es el RCC, ¿no? Que es el registro consolidado de clientes. Para correr un modelo o hacer alguna operación con este RCC, digamos, solamente viendo un periodo, 3 periodos consecutivos, tenía que dejarlo correr de un día para otro, ¿no? Y eso, y si estaba más largo en el código, ya tenía que perder un día, tenía que corregir el código, dejarlo volver a correr de un día para otro, ¿no? Ahora en nube, no, ya no ocurre eso. En nube te puedes comer, digamos, 24 meses o 36 meses el RCC y te lo bota 10 minutos, ya está, resultado del modelo, ¿no? Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? ¿Listo? Ok, entonces, como le decía, entonces, ¿no? El antes era esto, ¿no? Bueno, el antes que para muchas empresas sigue siendo el hoy, ¿no? El esquema tradicional, ¿no? Tener tu data warehouse y tu data mart, ¿no? En la cual se va conectando. Luego aparecieron en internet, bueno, apareció en la web 1.0, 2.0, 3.0, ahora estamos en la 4.0. Entonces apareció el nombre de Big Data, ¿no? Big Data, ¿no? Y apareció la tecnología de cloud computing, ¿no? O sea, tener todas, es como tener bueno, es tener clases computacionales, tener una arquitectura montada, y a partir de ahí, digamos, cada usuario se va conectando a nube, y prácticamente las laptops ya dejan, prácticamente están inservibles, básicamente son para hacer presentaciones, PPT, porque todo el proceso ya se hace en nube, ¿no? Y bueno, un poco ahí se trabaja con, digamos, se trabaja con software como servicios. Hay tecnologías, distintas tecnologías que hay, que puedo mencionar. Tenemos ahí Spark, Hive, Hadoop, Cassandra. Luego tenemos plataformas como servicios. Ahí tenemos las plataformas nubes que venden estas empresas, ¿no? Amazon con AWS, Google con GCP, y Microsoft con Azure, ¿no? Un poco las tres nubes que están liderando el mercado. Hay otras nubes que ya son ad hoc de cada compañía, ¿no? Y luego tenemos infraestructura como servicio, ¿no? Al menos son las tres cosas que se ven. En nube, perfecto. Entonces ahí tenemos el ciclo, ya entra a tallar ahora el ciclo de vida del Big Data, ¿no? Un poco la ingesta, el almacenamiento, el procesamiento, la explotación, el gobierno y la seguridad. Y por ahí hay que ver para cada etapa qué tecnología es la más eficiente. Entonces, para identificar esa tecnología que sea la más eficiente, ahí estamos hablando de un proyecto. Recién aquí estamos hablando de un proyecto tecnológico, ¿no? Ahí recién hablamos de eso, para escoger cuál será la herramienta tecnológica que sea más eficiente en cada una de estas etapas, que estén de acuerdo a las necesidades de la compañía, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, varias, podemos usar varias. Y lo bueno que todas son open source, ¿no? Ahora, de mi experiencia, lo que yo he usado en temas de Big Data, por ejemplo, yo he trabajado con Hadoop, he trabajado con Spark, ¿no? Digamos, a ver, Hadoop, Spark, con Kafka, para el tema de ingesta, para el tema de almacenamiento de Hadoop, para el tema de procesamiento con Spark, para el tema de explotación bueno, he trabajado con Python, con R. Por ahí alguna vez hice algo en RapidMiner, ¿no? Bueno, para temas de gobiernos, bueno, por ahí he trabajado con Cloudera. Para el tema de seguridad, bueno, el clásico VPN y por ahí algo de Kerberos, ¿no? Pero claro, cada tecnología, digamos, hay que ver cuál será la más eficiente. Y ahí se convierte en un proyecto tecnológico, ¿no? Entonces, miren, en un proyecto de ciencia y datos, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Un proyecto que se va armando un proyecto de data, ¿no? Cómo, digamos, cómo pasar de un sistema on-premise a un sistema cloud, ¿no? Y no solamente saber las tecnologías, sino al igual que, digamos, que se arma una arquitectura
digamos, en el mundo tradicional, en nube también ocurre lo mismo. En nube también ocurre lo mismo, bueno, claro, pero para poder pasar a eso tenemos que ver qué es lo que voy a hacer en nube. O sea, tengo que tener mis clases computacionales, ¿no? Ir pensando en eso, en base a las distintas fuentes de datos, ¿no? Porque, digamos, puedo tener datos, digamos, datos transaccionales, puedo tener data estructurada, data no estructurada, como son imágenes, audios, videos, puedo tener data semiestructurada, ¿no? Y cada cluster debería ser para cada tipo de data. No, la idea no es mezclar en un cluster todas las datas, ¿no? Sino para poder optimizar cada cluster. Tengo que ver las distintas fuentes de información que tiene la compañía. Tengo que ver, dimensionar la velocidad de procesamiento, ¿no? Porque tenemos datas en batch, datas en real time, ¿no? Y cada fase del proceso tiene una determinada velocidad, eso es lo que tengo que dimensionar. Tengo que ver que mis datos sean confiables, mis datos sean veraces, ¿no? Ahí, por ejemplo, como anécdota, muy rápidamente, ¿no? Les puedo contar. A mí, digamos, bueno, como profesional, me llamaron para una consultoría para una minera de Yanacocha, ¿no? Ellos, por ejemplo, querían diseñar una solución analítica, ¿no? Para la extracción de minerales, porque tenían pérdidas de dinero y aparte que tenían pérdidas de dinero, pero tenían pérdidas de tiempo. Entonces, en general tenían pérdidas, ¿no? Entonces, y ellos querían tener una solución analítica que, digamos, le dé una receta, qué es lo que tienen que hacer, qué combinación de materiales tengo que usar para poder extraer esos materiales, qué tamaño debe ser el taladro, qué tamaño debe ser, en fin, ¿no? La roca que se va a usar, en fin, ya, todo eso. Ya, entonces me contrataron para hacer una solución analítica, ¿ya? Pero yo dije, escucha, minera Yanacocha es una tremenda minera. Estos patas deben tener sus científicos de datos. ¿Yo qué hago acá? ¿No? Entonces, y dicho y hecho, tenían sus propios científicos de datos. Yo dije, ¿y esto para qué me están contratando, no? Porque realmente, y inclusive, ellos hicieron, ya hicieron su solución analítica, su científico de datos. Pero lamentablemente su solución analítica no funcionó para nada. Y es por eso que me contrataron. Bueno, eso es lo que yo hice. Bueno, vamos a revisar, a ver qué puedo rescatar de ahí, qué es lo que han hecho. Y sinceramente todo lo que hicieron estaba bien. Y entonces yo dije, pero ¿para qué van a contratar si ya lo hicieron, si está todo bien? Bueno, dije, bueno, vamos a ver la data, ¿no? Vamos a ver la data, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces veía todos los queries, todos los scripts, los notebooks que usaron. Todo estaba perfecto. La verdad que no tenía mucho que aportar, porque todo estaba bien. Entonces ya dije, bueno, vamos a ver la data, pues, ¿no? Ya mi última, digamos, mi último chequeo, pues, ¿no? Si la data está bien, se acabó, ¿no? Se acabó la consultoría para mí, pasa al costado y a mi casa, ¿no? Entonces comencé a ver la data y ahí estaba la problemática. Que los científicos de datos no vieron esto, no vieron la veracidad de los datos, no vieron la confiabilidad de los datos. Entonces, ¿ahí qué es lo que pasó? Bueno, ahí simplemente lo que yo hice fue un análisis de confiabilidad de la data. Y realmente ahí me di cuenta que la data que estaban utilizando sus científicos de datos para desarrollar la solución analítica no era confiable, ¿no? Entonces ahí ya encontré la problemática y ahí también encontré mi business, ¿no? Mi consultoría, ¿no? Entonces voy a hablar con la gerencia de, digamos, de data de la minera de Yanacocha, planteé la propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y realmente dije, si tenemos una data confiable, lo que hagamos, todo va a resultar, ¿no? Entonces dicho, dicho eso, John, ¿tienes alguna consulta? Hola, sí, bueno, la consulta que tengo es, ¿a qué te refieres con una data confiable? Correcto. Ya, perfecto. Buena tu pregunta. Digamos, en estadística hay una métrica que se llama alfa de Cronbach. Esta métrica te sirve para medir si la data es confiable o no es confiable, ¿no?
Ahora, esta métrica es, realmente bueno, es una fórmula matemática que puedes poner si quieres en el buscador para que te puedas ubicar cuál es la fórmula matemática. Simplemente es aplicar esta métrica con una herramienta computacional básica, puede ser un Excel, ¿no? Puede ser un SPSS, un R, algo basiquito nada más. Esa métrica te va a dar un valor, que es llamado alfa de Cronbach. Si tu alfa de Cronbach es menor al 60%, quiere decir que tu data no es confiable, ¿no? Y en aquel momento, recuerdo el alfa de Cronbach que ellos tenían una confiabilidad del 41%, tanto el tiempo. La data no es confiable. Entonces ahí lo que había que hacer es prácticamente, bueno, había que hacer otra toma de datos, ¿no? En la cual ahí ya se pudo mejorar la confiabilidad de los datos, se logró que pase el 60%, ya bueno, a partir de ahí ya fue caballero, a mí me han contratado por hacerles la solución analítica. Como ellos hicieron el modelo, como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Hay que usar los modelos que ya están hechos. ¿Para qué pensar? Si ya lo hicieron, ¿no? Entonces comencé a trabajar con sus modelos, ¿no? Comencé a probar. Y bueno, dije, pues, también voy a probar los míos, pues, ¿no? Entonces, para acá comencé a probar los míos, para acá, y ya ahí, digamos, gané tiempo, gané algoritmos que ya estaban hechos, ¿no? Y realmente ya pude encontrar una solución analítica, ¿no? Que ya generó una receta para ellos, qué es lo que tenían que hacer. Y hasta el día de hoy lo están usando y les está yendo muy bien. Y les hablo esta consultoría, lo habré hecho hace como 4 o 5 años atrás, ¿no? Ya yo imagino que sus científicos de datos estarán calibrando el modelo, pues, ¿no? Pero el tema del asunto no era el algoritmo, no era el modelo, no era nada. Era un tema de confiabilidad de datos. Esa era la problemática. El científico de datos ni por acá la veía, ¿no? Entonces, todas esas cositas que parecen ser básicas, realmente, generan valor a las organizaciones, ¿no? Ok, entonces ahí ya más o menos, y aparte de esto, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso de esto? Es construir una arquitectura de datos. Perfecto, o sea, ya tienes la idea, ahora hay que armar la arquitectura. Primero armar una arquitectura conceptual, luego armar una arquitectura tecnológica. Y ahí entra a tallar ya otros profesionales que conocidos en el mercado, como son los arquitectos de datos. Y, y una vez que ya he tenido definido las tecnologías, la administración de estas tecnologías y gestión de estas tecnologías entra a jugar otros profesionales también, los ingenieros de datos, ¿no? Ok, pero todo eso es parte de un proyecto de ciencia de datos. Bien, entonces vamos al siguiente paso. Ya tengo los objetivos de negocio, ya tengo la problemática, ya tengo la data en sí, ¿no? Ya tengo toda la data, todo está disponible, ¿no? Ahora lo que viene es el tratamiento de los datos. Ahora, ¿cómo transformo los datos? ¿Qué hago? Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Ya tengo mis datos, ¿sabes? ¿Qué hago? ¿No? Bueno, acá les traigo una receta de 3 puntos básicos que uno debe de hacer para tratar datos. Primero, ver datos perdidos. Segundo, ver distribución de variables que son llamadas variables continuas y distribución de variables que son categóricas. Ahorita les voy a explicar cada punto. Ahora, por ejemplo, ¿por qué? Primero, ¿por qué tengo que ver datos perdidos? Porque vamos a encontrarlos, ¿no? Porque vamos a encontrar datos que de repente tienen 20% de datos válidos y tienen el 80% de datos perdidos, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos con ese tipo de datos? Y esta pregunta que les comento es clave. Por ejemplo, cuando yo trabajo en una compañía, bueno, estoy en una compañía y yo, digamos, pido científico de datos, yo no les pregunto, bueno, ¿cuál es el comando del Python? O lo cito una máquina, me digo, hazme a ver un algoritmo de machine learning en Python. ¿No? No, ¿para qué? Yo pido gente que ya tiene experiencia, pero ¿para qué voy a hacer todo eso si ya otras compañías ya lo hicieron? Yo simplemente lo que evalúo, la parte conceptual, nada más. Si tiene claro el concepto, ya la va a hacer. Y entonces ahí se presenta gente con maestría en estadística, con maestría en, digamos, supuestamente en ciencia de datos. Les hago una pregunta básica. Por ejemplo, les hago la pregunta, si tienes, hay una pregunta así media, digamos, media sonsa, le digo, en pocas palabras, ¿no?
si tienes una variable con 20% de datos válidos y 80% de datos perdidos, y la gerencia necesita que esa variable esté en tu modelo, ¿qué haces? Ahí ustedes verán la respuesta que me dan. No, fácil, fácil, ¿no? El 80% de datos perdidos lo reemplazo por un valor. Ya, vas a reemplazar el 80% de datos perdidos. Interesante. Si me dan esa respuesta, se acabó la entrevista. Ya no lo llamo para la siguiente etapa. Porque realmente ahí estás falseando información. Esa es la primera que me dan. O si no, lo reemplazo por cero. Se acabó la entrevista, ¿no? ¿Y ya para qué? ¿No? Entonces, esa primera pregunta que hago, ¿eh? No responden esa, se acabó. Ya no la sigo más porque ya no la tiene clara, ¿no? Entonces ahí hay que tener bien claro qué hacer cuando tenemos esos datos perdidos. Muchísima cantidad, ¿no? Hay varias metodologías. Por ejemplo, si tengo datos perdidos menores al 10%, hay un tema de imputación, ¿no? Y hay que saber imputar. ¿Por qué? ¿Por qué métrica voy a imputar? Va a depender de acuerdo a las variables que voy teniendo. Si es una variable continua, hay que imputarla por el promedio. Si es una variable categórica, hay que imputarla o bien por la mediana o por la moda. Si digamos el conjunto de datos es mayores al 10% de datos perdidos, de repente hay que dicotomizar los valores perdidos, digamos, perdón, los valores válidos, ponerlos como valor de uno y los valores perdidos, eh, digamos, como cero, pero en otra variable, en una variable dicotómica, ¿no? O sea, hay varios procesos que se van siguiendo para el tema de datos perdidos. Para la distribución de variables continuas, porque es importante, porque ahí se analiza la distribución de la variable, ¿no? Digamos, ahí puedes ver si es que la variable está sesgada, puedes ver la forma de la distribución de la variable. ¿Y para qué me va a servir todo eso? Para ver la forma de la variable. ¿Para qué? No sé, yo puedo agarrar mis datos, meto a la licuadora y listo, corre el modelo y se acabó. ¿No? Entonces, ¿pero para qué me va a servir todo eso? Para saber qué tipo de transformación voy a usar a cada variable. Porque no se trata de meter por meter, ¿no? Simplemente se trata de ver qué variables, qué tipo de transformaciones voy a hacer por cada variable. Por ejemplo, una variable típica que es los ingresos. Si ustedes han trabajado los ingresos o han visto, siempre tienen la distribución de los ingresos, siempre es básicamente, hace la figura de una especie de L, ¿no? Una especie de L de hacer los ingresos. Entonces, cuando tenemos distribuciones de ese tipo, de esa forma, una transformación que ayuda bastante es tomar el logaritmo neperiano, ¿no? El logaritmo neperiano de los ingresos, ya esa variable entra al modelo tranquilamente, ¿no? Porque corrige ese efecto, ¿no? Y a esas cositas podemos verlas en el tema de analizando la distribución de las variables continuas. Para la distribución de las variables categóricas, ¿no? Recordad que es una variable categórica, es aquella variable que, valga la redundancia, tiene niveles, tiene categorías. Por ejemplo, los niveles socioeconómicos, ¿no? Un ejemplo simple. Vamos a suponer que estamos desarrollando un modelo, ingresamos los niveles socioeconómicos al modelo, digamos, porque era una variable que la gerencia de desarrollo de negocio lo necesitaba, ¿no? Y entonces ya salió el modelo, bacán, bingo. El nivel socioeconómico, una de las variables más importantes. El gerente de desarrollo de negocio, saltando una pata, bacán, excelente, maravilloso. Era lo que él quería. Pero ahí te va a hacer otra pregunta. Ya, ¿y por dónde ataco? ¿Al A? ¿Voy al B? ¿Al C? ¿Al D? ¿A qué voy? Si metiste esa variable de niveles socioeconómicos al modelo como tal, no le vas a poder responder jamás al gerente de desarrollo de negocio. Lo único que vas a poder decir es que los niveles socioeconómicos generan valor al modelo, generan valor a la organización, pero no le vas a poder decir qué nivel atacar. Entonces ahí lo que se acostumbra, por variables categóricas, es a cada categoría dicotomizarla. Cada categoría vendría a ser una nueva variable. Eso es lo que se hace. Porque así vas a poder meter las 4 o 5 categorías, y de repente no todas te salen importantes, y le vas a poder decir al gerente de desarrollo de negocios, sí, los niveles socioeconómicos son importantes, y tienes que atacar el A y el B. Acá, ¿no? Entonces ya vas a poder dar una respuesta más sólida, ¿no? Y ese es un tratamiento inicial, digamos, que se hace, digamos, en todas las bases de datos de cualquier tamaño, desde los más chicos hasta, digamos, de gigas y gigas de datos. Ok,
Un poco también es importante utilizar gráficas que me ayudan a entender un poco la distribución de mis datos, ¿no? Por ejemplo, estos son gráficas de Boxplot, ¿no? Que se ven bastante en ciencia de datos y en la parte de estadística. Me ayudan a identificar cuáles son los valores outliers que tenemos en una variable. Por ejemplo, los valores outliers son aquellos que salen, estos puntos que salen de estas barras, ¿no? Estos son los valores outliers. Y me dan una idea, ¿y ahí qué es lo que tengo que hacer por cada outlier, ¿no? ¿Qué más me da una idea? Veo también que, digamos, los box, las cajas, algunas están bien achatadas, como por ejemplo son, digamos, la 11.240, 11.300, veo que acá están bien achatadas, ¿no? Entonces, eso es un indicador que mi conjunto de datos tiene poca variabilidad, ¿no? Y a diferencia que, por ejemplo, en la 11.100, veo que ahí, digamos, la caja, el box, ¿no? No está tan achatada. Entonces, quiere decir que es normal, ¿no? Y así puedo ver la mediana, ¿no? Por dónde va, ¿no? O sea, que si es, por ejemplo, si parte a la mitad de la caja hasta la mitad, quiere decir que es una distribución de mis datos asimétrica y donde no tengo mucho que hacer, ¿no? Y así, y de estos tipos de gráficos me va dando una idea de la distribución de mis datos, ¿no? Básicamente. Entonces, hasta acá, en teoría, ya, digamos, preparé mis datos, los transformé. Ahora ya viene, ya tengo hasta ahí, o sea, hasta acá, terminado todo este proceso, ya tengo mi tablón de datos y voy a analizar el modelo. Recién ahí viene la parte de modelamiento y evaluación de métricas, ¿no? Recién ahí viene a tallar, digamos, qué algoritmo voy a usar. Y ahí tienes que irte hacia atrás. Va a depender de tus objetivos, ¿eh? Si los objetivos los has planteado mal, se acabó. No vas a saber qué algoritmo vas a usar. Pero si los objetivos los has planteado bien, entonces ahí vas a poder saber ya qué algoritmo voy a usar. Y entra a tallar los famosos Machine Learning, ¿no? Entonces ahí tenemos, un ratito, dentro de lo que es Machine Learning, tenemos aquí de dos tipos, tenemos Machine Learning supervisados, Machine Learning no supervisados. Ahora, los Machine Learning supervisados son aquellas soluciones en las cuales, bueno, son aquellos algoritmos, perdón, en las cuales existe una variable de respuesta. Los Machine Learning no supervisados son aquellos algoritmos en los cuales no existe una variable de respuesta, ¿no? Luego tenemos después los modelos de recomendación, ¿no? Ok. Bueno, un poco casuísticas, ¿no? Para, un ejemplo, algunas casuísticas, por ejemplo, si quiero hacer un modelo de deserción de clientes, entonces tengo que hacer un modelo de Machine Learning supervisado, porque hay una variable respuesta, si el cliente deserta o no deserta. Si quiero hacer, entender el comportamiento de mis clientes, no hay una variable respuesta. Entonces ahí tenemos que hacer un modelo de Machine Learning no supervisado. Puede ser una clusterización. Y ahí entra a tallar la famosa segmentación que está bien solicitada por muchas empresas, ¿no? Ahora digamos, en el mercado he podido notar, ¿no? Que muchas compañías tienen el bichito segmentar, ¿no? Quiero segmentar a mi cartera de clientes, quiero entender a mis clientes, ¿por qué? Porque quiero generar estrategias diferenciadas por segmento. Ya no me quiero configurar como productos, sino me quiero configurar como segmento cliente. Buena decisión, ¿no? Entonces ahí hay que usar un algoritmo de Machine Learning no supervisado para poder segmentar la cartera de mis clientes y poder determinar ofertas de valor, ¿no? Ahora, para segmentar existen varias formas de clusterizar, ¿no? Pues esa clusterización, ¿no? Que la haces por Machine Learning, puedes llevarla a dos ejes, ¿no? Un primer eje puede ser, digamos, tu algoritmo de Machine Learning, tu análisis cluster, y otro eje puede ser una métrica de valor. Entonces, juntando el algoritmo y la métrica de valor, entonces ya tienes pues ya armar tu propio algoritmo, que puede ser un modelo de segmentación de valor, ¿no? Diferente, ¿no? Algo distinto a que correr solamente un análisis claro y se acabó, ¿no? Ahora, como experiencia, ¿no? Rápidamente esto lo he visto, bueno, lo he desarrollado para entidades financieras, para telcos, ¿no? Básicamente temas de segmentación, temas de machine learning igual, ¿no? Para entidades financieras, telcos, para minerías.
bastante potentes. He podido participar en una hackathon, ¿no? Recuerdo que hizo una hackathon de ciencia y datos, más tecnología que hizo el PCP, ¿no? Y bueno, sí consistía, ¿no? En que a partir de los datos, o sea, a partir de la data, definir una estrategia. Y eso lo hice una hackathon que sacaron a inicios del COVID, ¿no? Un poco quería saber que con la data del COVID, con toda la data que se tenía, qué estrategia tenía que hacer el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, ahí nos juntamos, digamos, un grupo multidisciplinario. No ganamos, sinceramente no ganamos porque sinceramente nos faltó tiempo para proponer las estrategias, pero sí pude rescatar que el modelo que desarrollé quedó en segundo lugar, pronosticaba, digamos, la prevalencia de la enfermedad del COVID en el futuro a nivel de distrito con un margen de error del 0.002%, casi perfecto, ¿no? Utilizando adecuadamente el tratamiento de los datos, utilizando los algoritmos que deben de ser, ¿no? Entonces, por eso es importante saber qué tipo de variables, importante, digamos, qué tipo de datos con los cuales se está trabajando para proponer la mejor, el mejor algoritmo que puedas hallar. Y, no tuve la necesidad de bajar de carga, de bajar de uno de ellos, simplemente en base a la data, construir un algoritmo, ¿no? Listo. ¿Y cómo desarrollo esta solución analítica? ¿Con qué herramientas hay en el mercado? Tenemos RStudio, tenemos R, tenemos Weka, bueno, Python, tenemos GNU Octave, Kenai, RapidMiner, Mahout, MLPI, bueno, en fin, hay varias. Ahí creo que hay una nueva que está dando el batacazo, que es Julia, ¿no? Nunca he visto, digamos, el escalograma de Gartner, ¿no? Que demuestra, digamos, las herramientas, las soluciones, perdón, las herramientas computacionales para hacer soluciones analíticas. Las dos que están liderando el mercado son Python y R. Python un poquito está más arriba que R. Digamos, ¿en qué sentido Python le ha sacado ventaja? En la parte de implementación de la solución analítica, ¿no? Bueno, debajo de R, creo que si no me equivoco, está RapidMiner, después está Kenai, y ahí está Julia. Y eso que les hablo eso hace 3 meses atrás. Ahora Julia hace 6 meses o 7 meses atrás estaba en 10º lugar y ha pasado a quinto. Ya se viene, lo que veo es que para el otro año se viene Julia con fuerza, ¿no? Ya creo que va a sobrepasar a Python y a R, va a ser, digamos, la nueva solución analítica open source que va a estar liderando, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, son herramientas computacionales, sea la que sea, todas son buenas. Acá lo más importante es que se debe entender el concepto, se debe entender cómo se interpreta, todas esas cositas se debe tener bien claro, porque si no, realmente vas a quedar en un experto de herramientas, ¿no? ¿No? Bien. Para temas de implementación, ¿no? O sea, ya tengo el modelo, ahora vamos a implementarlo. Hay una metodología que está de moda, que es MLOps, ¿no? Machine Learning Develop Operates, ¿no? Bueno, Machine Learning es la solución analítica que vas a usar. Develop, el tema digamos, está vinculado al tema de los algoritmos. Tienes que tener el algoritmo con el cual hiciste el modelo, el training, el testing, el, el data pipelines, ¿no? Integración continua. El operator, bueno, tienes el modelo de interfase, bueno, es una metodología que se está dando para poder implementar las soluciones analíticas en las organizaciones. Ahora, esa metodología es bastante, digamos, desarrollada o implementada por los ingenieros de datos y por los de Machine Learning.
Y ahí nace, digamos, una nueva profesión, que, bueno, es relativamente nueva, ¿no? Al menos en el mercado recién está ingresando. Claro que afuera ya existe, ¿no? Son los llamados los ingenieros de Machine Learning, ¿no? Para eso no había. Esa es la novedad. En realidad, el ingeniero de Machine Learning es la mezcla de un científico de datos con un ingeniero de datos, ¿no? Pero ahí su función principal de ellos es implementar las soluciones analíticas dentro de una organización. Ok, una vez que tengo el modelo, luego comenzamos a definir las estrategias de preferencia de acuerdo a las casuísticas de hoy, las estrategias digitales. A partir de los bases de datos, de los KPI, de las soluciones analíticas que tengamos, a partir de ahí nacen las estrategias digitales. Las estrategias digitales no nacen porque a mí se me ocurre, ¿no? O no nacen porque, digamos, por muy experto que sea de negocio, no nace de ahí. Por ejemplo, acá les cuento una anécdota en una empresa, ¿no? Una entidad financiera que trabaja en una empresa. Digamos, ellos lanzaron al mercado un producto, ¿no? Ya, voy a mencionar el producto, pero no voy a mencionar la empresa. Lanzaron un depósitos a plazos. Les hablo esto así, pero estamos en el 2020, hace aprox 15 años atrás, más o menos, ¿no? Lanzaron al mercado un producto de depósitos a plazos. Bastante potente. ¿Para qué? Era un producto innovador. No había una entidad financiera que tenía este plazo. No había una entidad financiera, este tipo de plazo. Y era un producto novedoso. Rompía esquemas. Era un producto que te ofrecía un tazón. Normalmente en aquella época del mercado, las tasas de plazo estaban menos del 1%. Y esa entidad, vamos a meterle con fuerza, 7% la tasa. O sea, rompí esquemas. El producto innovador, un tazón, hicieron una estrategia de marketing, pero brava para la época, muy buena. O sea, todo lo hicieron bien. ¿Para qué? Todo lo hicieron bien. Se lanzó al mercado con bombos y platillos. Primer día, ¡pum! Reventó, digamos, reventó las expectativas. No sé cuántas, no recuerdo ahorita el dato, cuántos depósitos, cuántas operaciones se hicieron, pero recuerdo era la mayor cantidad de operaciones de plazo que tenía esa entidad desde la época que se creó. O sea, pero fue rompió esquemas. ¿Para qué? Pasó el tiempo, sí, era, ahora, en un depósito de plazo, ¿cuál es la característica? Que va el cliente, deja la plata y se acabó, y ella no le interesa, ¿no? Simplemente el producto queda y sigue diciendo, no nos interesa y todo lo demás. Por más pésimo que sea el producto, a lo mucho, se debe mantener la misma cantidad de operaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Por más malo que sea el producto, se debería mantener la misma cantidad. Si hubieron 1000 operaciones, esas 1000 operaciones debieron quedarse a lo largo del tiempo, ¿no? Por más, porque ya la gente no quiere abrir porque el producto es pésimo, pero se mantenía. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasó, pasó lo que nunca se esperaba que pase. El producto se vino a pique. De no sé cuántas operaciones, hasta antes que yo me retirara de esa entidad financiera, bueno, el último día que me retiré de esa entidad financiera, de los no sé cuántos 300.000 o 500.000 plazos que se facturaron, ¿cuántos quedaron? 4 personas nada más con plazo. En poco tiempo. Pero dije, ¿pero qué pasó? ¿No? ¿Por qué? Ya, por más pésimo que sea, los 500.000 plazos debieron quedarse. ¿Por qué quedaron 4? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que las estrategias que estaban planteando, cualquier cosa, no miraban la data, nunca entendieron el comportamiento de los clientes, nunca entendieron la necesidad de los clientes, nunca vieron, digamos, algunas métricas, algunos datos, nunca hicieron algunas soluciones analíticas, nada pasó. Simplemente, en base al conocimiento del negocio, al tuntú, ya, listo, se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ahí estamos, ¿no? ¿Y cuál es el resultado digamos,
de esas estrategias, 4 plazos, ¿no? Perdieron plata un montón. Y así ocurren ahí problemáticas, ¿no? Que, digamos, estas empresas pierden millones y cuando realmente esas oportunidades que pierden, cuando realmente necesitan para llegar a su meta de repente necesitan, no sé, para llegar a su meta de rentabilidad de 30 millones de dólares. Pa, entonces ya están en 15 y pierden 25. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Digamos, por un tema de no plantear las estrategias en base a los datos, ¿no? Ok, entonces en resumen, ¿no? Para, digamos, para no ser tan extenso, en resumen, ¿qué es un proyecto de ciencia de datos, ¿no? En general, ¿no? ¿De dónde nace? Nace de los objetivos de negocio. De parte, si esto está mal, todo lo que se hace hacia abajo, definitivamente está mal, ¿no? Entonces, ¿ahí qué profesionales se necesitan para definir un objetivo de negocio? Obviamente tiene que estar el gerente de negocio y se necesita un data translator. Alguien que sepa, tenga la capacidad de entender el negocio utilizando los datos. Listo. Y que responda a las 3 preguntas, ¿no? El qué, el cómo y el para qué. Luego tenemos el arquitecto, y luego, una vez que ya se tenga los objetivos bien definidos, hay que ir a los datos, ¿no? Ver cómo está la data, si es on-premise, perdón, si es on-premise, ¿no? Ver si es que realmente conviene mantenerlo on-premise o ver si tenemos que pasarlo a un sistema cloud, ¿no? Y eso va a depender a las 5B del Big Data, ¿no? Va a depender de qué volumen de información tengo, a qué velocidad quiero que se procese, qué tan veraces mis datos, ¿no? Digamos, volumen, qué tan variable, qué tan variables son las fuentes y qué valor quiero generar, ¿no? Un poco las 5 Bs del Big Data. Y ahí entran a tallar, digamos, las siguientes profesiones. Entran a tallar el arquitecto de datos, el ingeniero de datos. Y en sí, solamente en esa partecita, en lo que hagamos acá, ese es un proyecto de data, ¿no? Y por detrás, si necesitamos utilizar una tecnología, eso es un proyecto tecnológico para un proyecto de data, ¿no? No es un proyecto de ciencia de datos. Listo, perfecto, ya tengo la data. Ahora toca hacer la solución analítica. Bueno, para eso hay fases, utilizando la metodología XDM, que un poco ya le hemos explicado muy a grandes rasgos. Acá es función exclusivamente de los científicos de datos. Luego viene la parte de implementación, que es, digamos, cómo implemento la solución analítica dentro de la organización. Ahí también hay que armar una arquitectura, hay que ver temas de MLOps, ¿no? Y ahí entran a tallar los ingenieros de Machine Learning. Y finalmente, definir las estrategias de negocio, ¿no? Ahí entran a tallar los estrategas más de negocio, ¿no? Y de repente tal vez el data translator, ¿no? Con la finalidad de generar valor a las organizaciones. O sea, un poco en resumen, todo esto es hacer un proyecto de ciencia de datos. Entonces, para un proyecto de ciencia de datos, en general es el uso de distintas herramientas, como por ejemplo, una de las herramientas puede ser un proyecto de datos dentro de ciencia de datos, puede ser un proyecto tecnológico dentro de un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Al final de cabo, son herramientas que se van usando, ¿no? Entonces, eso es en sí el hacer un proyecto de ciencia y datos. Pero claro, una sola persona no lo puede hacer. Sería mentirles, ¿no? Una persona no lo hace. Es un trabajo de equipo, es un trabajo en el cual interactúan varios profesionales, arquitecto de datos, ingeniero de datos, científico de datos, ingeniero de machine learning, data translator, el negocio. Entonces, lo que conlleva a que la organización se tiene que configurar como una empresa data driver, ¿no? Tiene que haber una cultura de datos dentro de la organización para poder desarrollar un proyecto de ciencia de datos como tal. Ahora bien, de todo el hacer un proyecto de ciencia de datos, en ningún momento les he mostrado, chicos, acá está jóvenes, acá está, perdón, el script en R de un modelo de propensión a la toma de un producto. Acá está el notebook, ¿no? Estos son los comandos. Ya, eso no es hacer un proyecto de ciencia de datos.
Eso simplemente es convertirse en un analista de datos, ¿no? En técnico de una herramienta computacional. ¿Por qué les digo esto? Porque desde que inicié la charla, había ese problema, ¿no? Como está tan de moda la palabra ciencia de datos, entonces, si ustedes ven, ¿no? En todos lados, te dicen, no, ciencia de datos es manejar Python, manejar R. Así que aprende eso, ¿no? Porque eso, con eso ya eres un científico de datos. En todos lados, ¿no? Si se dan cuenta que en nuestro medio, en todos lados, ¿no? Cosa que está totalmente errada. Entonces ahí surge la pregunta, ¿no? La pregunta del millón, ¿no? No, ya, surge la pregunta del millón. ¿Y dónde aprendo todo esto? ¿No? ¿Dónde lo aprendo? Ya, ahora, en realidad acá en nuestro medio, para serles bien sincero, en nuestro medio no hay un instituto, perdón, una universidad que te enseñe realmente qué es lo que es ciencia de datos. No hay, no hay. La verdad es esa. Eh, hay algunas universidades que están sacando temas de ciencia de datos. Por ejemplo, ahora la UPC ha sacado su maestría de ciencia de datos. Pero ahí les hago la pregunta. La UPC, el core business de la UPC siempre ha sido negocio, marketing. Pregunta, ¿qué creen ustedes que les puede enseñar una universidad cuyo core business no es ciencia de datos? Ya, partamos de ahí, ¿no? Entonces ya, yo en lo personal, si están evaluando eso, descarto, ¿no? Ahora, luego tenemos la Ricardo Palma, que tiene su maestría en ciencia de datos. Ya, no critico, la Ricardo Palma tiene buenos docentes, ¿no? Está André Chávez, bueno, están varios ahí que tienen amplio bagaje en ciencia de datos, pero lo que he visto que te están enseñando es básicamente a manejos de herramientas computacionales, como corren R, cómo se arma un Python, pero no te enseñan si lo que es ciencia de datos. Entonces te están enseñando a ser analista de datos, ¿no? Y así podemos encontrar distintas universidades, ¿no? Institutos que se van dando, ¿no? Que poco más que nada se están configurando como analista de datos. Dicho esto, debido a esta problemática y debido a las necesidades de formarse como realmente como un científico de datos, un poco estamos proponiendo, digamos, un diploma, ¿no? Bastante completo, que no es manejo de herramientas computacionales, sino es en base a la problemática y la necesidad que hay en cuanto a ciencia de datos, ¿no? Es un diploma de ciencia de datos que estamos ofertando, que tiene las siguientes partes. Entender los fundamentos de la ciencia de datos, explicarles así, porque van a usar, necesitan esa herramienta, necesitar Python, pero para ciencia de datos, estadística para ciencia de datos que te va a servir para entender qué hacen los algoritmos por detrás, ¿no? Porque ¿qué es lo que están haciendo este algoritmo de, no sé, el algoritmo genético que hace por detrás? ¿Qué hace el algoritmo, el XGBoost, que está haciendo por detrás, ¿no? Para eso te sirve la parte de estadística y ciencia de datos. Y aparte te sirve, ya, perfecto, ya entendí, ahora, ¿y cómo interpreto estos resultados? ¿No? Entonces, a eso te sirve la parte de estadística para ciencia de datos. Bueno, Machine Learning te va a servir para, digamos, desarrollar las soluciones analíticas, ¿no? Como lo que hemos visto, la parte de Machine Learning supervisados, no supervisados. Y hasta acá, hasta la parte de Machine Learning es desarrollar soluciones analíticas con data estructurada. ¿Y qué va a pasar con las datas no estructuradas? Como son audios, imágenes, videos. Ahí trata ya todo el tema de redes neuronales y deep learning. Por ejemplo, acá yo he participado en un proyecto, bueno, una de las entidades que trabajé en el grupo Intercorp, que desarrollamos un sistema de recomendación en base a deep learning, ¿no? Bastante potente para un sector retail, ¿no? Y luego, bueno, entender la parte de Big Data, como lo hemos hablado, ¿no? Cómo transformar una empresa tradicional en para un sistema tradicional en un sistema cloud, ¿no? Y finalmente todo esto, todo lo que se hace, ¿dónde va a aterrizar? En el desarrollo de estrategia y modelos de negocios digitales, ¿no? Y todo esto con la finalidad de generar valor a las compañías, ¿no? Básicamente ese era lo que estamos ofreciendo.
Bueno, un poco, bueno, un poco, acá, no, acá nos pueden contactar, ¿no? Entrando a la página web de, digamos, de la empresa, de http crmanalytics.p, ¿no? Acá estamos en LinkedIn, estamos en Facebook. Bueno, tenemos ahí, digamos, un funcionario que es Harlem, que es el que realmente ve, digamos, la parte administrativas respecto al diploma. Él realmente se va a estar comunicando, si es que, bueno, si es que están interesados en llevar el diploma, ¿no? Un poco con Harlem van a ver temas de costos, ¿no? Temas de ofertas que se puedan dar. Tenemos varias ofertas, ¿no? Es cuestión de ir conversando, ¿no? Ya ahí con Harley van a tener ya digamos, una gestión personalizada, ¿no? Un poco para temas de costos y ofertas que se van dando, ¿no? Nada, perdón, eso quería mostrarles. No sé si tengan ahora, pasamos a la parte de preguntas que tengan respecto a las charlas. Eh, voy a dejar de compartir para escuchar las preguntas. Adelante. Preguntas, dudas que tengan. Consultas. O sea, preguntas sobre las charlas, sobre, no sé, sobre el diploma, no sé, o alguna Bueno, consulta. hola. Hola, sí, Hola. una pregunta por acá. Menciona mucho el tema de los KPI. ¿Y cómo identifica, o sea, como usted como científico de datos, cómo identifica ese KPI? Claro, un poco ese KPI, un poco se identifica como científico de datos, ¿no? De acuerdo a los objetivos de negocio. Por eso le decía, todo parte, ¿qué es lo que quieres hacer? No, si estás, por ejemplo, quieres analizar un tema de selección de clientes, ¿cuáles serían tus KPIs para lo que quieres hacer? ¿No? Por ejemplo, ahí puede ser la tasa de deserción, puede ser, digamos, a manera de negocio, qué driver o qué variables a variable de negocio podría estar influenciando en la deserción de los clientes, ¿no? Todo parte de ahí, desde la definición de los objetivos de negocio, ¿no? En cambio, si los propones, los planteas, si el planteamiento no es adecuado, entonces, bueno, un poco no vas a poder definir los KPIs, no vas a poder hacer la solución analítica, no va por nada de eso, ¿no? De esa manera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Consultas que tengan dudas. Sí, aquí puede ser, bueno, Hola Juan, ¿qué no, tal? Juan, sí, consultas. Hola, Juan. sí, me escucha, perdón, estoy con con la barra espaciadora, Sí, sí, te perdón, escuchamos, Juan. Adelante, sí, adelante. no, muchas gracias de ya, y quería preguntar desde su punto de vista, eh, cómo uno ve al tema del mundo laboral, si hay más demanda de científico de datos, o de data, o de ingeniero de datos. Claro, la demanda ahorita está, pero a flor de piel. O sea, hay mucha demanda de los científicos de datos, mucha necesidad de ciencia de datos, pero pocos profesionales que realmente sepan ciencia de datos. Hay pocos profesionales que sepan eso. Mayormente vas a encontrar en el mercado gente que puede ser muy trome, programando en R, programando en Python, pero ahí se quedaron en un algoritmo. No, pero no hay profesionales que realmente sepan hacer ciencia de datos. Eso no hay. Y eso es lo que está faltando. Y ahora, y entiendo el por qué está faltando eso. Porque no hay centros de estudios que te preparen como acá en nuestro medio, ¿no? Como ciencia de datos, ¿no? Acá tenemos, mayormente te preparan como analista de datos, ¿no? Entonces, por eso es que Claro, tenemos claro. esa propuesta, ¿no? Es totalmente distinta a la que te ofrece el mercado, que es prepararte como un analista de datos.
¿Alguna otra consulta? A ver, voy a compartir un ratito mi pantalla. Voy a poner un minuto. Si tienen preguntas, normal, pueden encender sus micros, pero déjenme. Un ratito, solamente esta parte, ¿no? Digamos, ay, a ver, un ratito voy a minimizar, por si acaso, bueno, acá tenemos, bueno, los datos de la empresa, ¿no? Nuevamente, acá tenemos nuestra página, acá tenemos el WhatsApp, ¿no? En la cual se pueden conectar, nuestros correos, ¿no? Nuestros correos corporativos y a nivel Gmail, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, ¿no? La cual se pueden conectar. Tenemos un funcionario administrativo, ¿no? Un poco que va a ver estos temas, ¿no? De la parte administrativa, temas de costos, ¿no? Como ya les mencioné. No sé, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Dudas? Por ejemplo, buenas noches. Buenas En la noches. parte entiendo que esto ha nacido en Estados Unidos, ¿no? Como Vale. en Sudamérica, por ejemplo, ¿qué país tiene más adelanto en esto de ciencia de datos o estamos casi a la par? Ya, a ver, para empezar, toda esta corriente no nació en Estados Unidos. Toda esta corriente nació en España. Ahí nació toda esta corriente de la ciencia de datos, toda esta corriente del Big Data, toda esta nueva corriente, todo nació en España. Ya, de ahí se migraron para otros países, ¿no? Para Estados Unidos, para Inglaterra, ¿no? Pero la cuna real está en España. Ahora, en Sudamérica, que otros países, digamos, están más desarrollados que nosotros, sí hay, ¿no? Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Tenemos ahí Argentina, ¿no? He visto que está bastante desarrollado en temas de ciencia y datos. Creo que por ahí Brasil, ¿no? Porque Brasil más que nada se ha desarrollado en la parte estadística, en la parte matemática, no creo que tanto en la parte de ciencia y datos. Acá otro país que he visto que también tiene buen desarrollo es Colombia, ¿no? Colombia, Argentina, no sé qué tanto Chile, ¿no? Pero por lo menos, al menos lo que he escuchado, Colombia y Argentina son los que están un poco fuertes acá en Sudamérica, en tema de ciencia de datos. ¿Alguna otra consulta? Hola Omar, buenas noches. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Omar, nada, felicitaciones, que muy buena la ponencia y sí, como bien mencionas, es verdad, ¿no? Hoy en día en Perú las grandes empresas que de alguna manera se dedican a la parte académica no ofrecen esas tres vertientes que tú mencionas, ¿no? La parte diferencial de la estrategia, es verdad, ¿no? Bueno, yo sigo bastante mucho a DMC, por ahí algunos conocidos como usted mencionó, Ricardo Palma y otras, ¿no? Por mencionar las principales. Eh, por ejemplo, en mi caso, bueno, me vengo desempeñando en una telco ¿Ya? y bueno, como bien verás, o sea, en una telco es una gran empresa, algunos hacemos una especie de terciariza, tenemos bastantes clientes y bueno, bastantes campañas, ¿no? De entrada, Correcto. de salida. En este caso, una campaña de salida en la cual yo vengo trabajando, me gustaría escuchar tu opinión, ya que también, bueno, me apasiona el mundo de la ciencia y los datos, pero siento que todavía estoy en pleno crecimiento. En una campaña de salida, inicialmente lo que se ha propuesto es un modelo estadístico de marketing que es conocido el RFM. ¿Ya? Y bueno, La ellos tienen segmentación. ¿Ya? como una problemática de negocios, obviamente gestionan semana a semana a un cliente, tipifican la hora, inicio de llamada, tipifican la venta, si fue contacto efectivo, no efectivo, si hubo un no contacto, etcétera. Entonces, inicialmente se tienen ya definido por detrás unos grupos basados en estas variables R, y F y M, unos grupos que, bueno, le hemos denominado clusters, y a Correcto. partir de ahí lanzan estrategias diferenciales. ¿Tú cómo crees que este desarrollo pueda dar resultados o pueda generar valores? O sea, ¿el RFM como tal es un modelo inicialmente potente o ya debería migrar a un modelo más como un clustering más robusto? O finalmente cómo se implementa un RFM, da resultados o no? Eso me gustaría escucharlo, por favor.
Correcto. Ya, bueno, te mando gracias. Buena tu pregunta. Ya, para empezar, ¿no? El RFM no es un modelo estadístico, ¿no? Ese para empezar. Es un modelo más que nada descriptivo, ¿no? Que está conformado, como tú dices, en base a tres variables, en base a la recensia, en base a la frecuencia y al monto, ¿no? Y simplemente es cruzar esas variables, estas tres, encontrar la mejor combinación y ahí te va a Sí. dar los llamados segmentos, clúster o el nombre bonito que le quieras poner. Pero al fin y al cabo es algo descriptivo, no tiene una validez estadística por detrás, simplemente es, digamos, una combinación de estas tres variables. Ahora, que funciona o no funciona va a depender del tipo de negocio, porque ahora el RFM, digamos, está hecho para cuando tienes data transaccional. Porque si no tienes data transaccional, el RFM está mal, ¿no? O sea, ¿cómo te puede decir? Computacionalmente hablando, lo hace, pero no es lo correcto, conceptualmente hablando, porque no es para datos transaccionales. Ahora, ese es uno, ¿no? Por eso el RFM está hecho ad hoc para empresas del sector retail. ¿Por qué? Porque ahí la transacción es día a día, minuto a minuto. Ahí sí calza bien el RFM. En cambio, en otras empresas de otros rubros, sí hay que manejar con pinzas el RFM, ¿no? Si tú ya has validado que tienes datos transaccionales, bacán, el RFM te puede servir, ¿no? Pero no tiene una solidez estadística por detrás. Ahora, hay otros modelos que yo te recomendaría que ya debes migrar, ¿no? A que tengas un RFM, porque es un poco muy descriptivo. Puedes trabajar ahí en modelos de Machine Learning no supervisados, hacer de repente un clúster de K-medias, un DBS scan, ¿no? Que, digamos, ya tiene por detrás una solidez estadística y aparte de tener la solidez estadística que va a ser sostenible en el tiempo. En cambio, el RFM no. El RFM no es sostenible en el tiempo. Te puede funcionar bien un mes, te puede funcionar un mes, 2 o 3 meses, de ahí se cae, se cae, otra vez sube. Y no entiendes el por qué está pasando eso, por qué se cae, por qué sube. Es por una simple y sencilla razón, porque el modelo como tal no es sostenible en el tiempo. Que te puede servir en un momento determinado, no te quita la menor duda que sí te sirve, ¿no? Entonces, por eso ahí evaluaría emigrar a un modelo más potente. Ahora, independientemente de eso, ¿cómo se implementa el RFM en una compañía, ¿no? Si un poco, digamos, ya sentimos en el tema, bueno, por X razones, bueno, son los recursos que tenemos, es lo que hay, ya, y bueno, para poder migrar a otro modelo, me va a generar más costos, y así partimos en lo mismo. Ahora, ¿cómo implementamos un RFM? Bueno, primero hay que identificar por los segmentos que has hallado, yo te recomendaría, ¿no? Métele una métrica de valor, ¿no? Una métrica puede ser una métrica de rentabilidad, o sea, de todos los segmentos que he hallado, ¿cuál es cuál es el segmento o clase más rentable? Ya, y a esos debería atacar. No te vayas a todos, porque de repente, si te vas a todos, estás invirtiendo recursos, muchos recursos, y no te van a ayudar. En cambio, si vas a atacar solamente los segmentos más rentables, ya, a esos tienes que atacar, a esos tienes que meter las balas, y a eso tienes que ponerle los funcionarios que mejor, digamos, valga la redundancia, mejor funciona en la compañía, ¿no? Eso se llama un proceso de carterización de clientes, ¿no? O sea, a mis funcionarios, ¿qué cartera de clientes les voy a dar? Entonces, a los mejores funcionarios les tengo que dar los mejores clientes, los clientes más rentables para la compañía, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque de esa manera el segmento más rentable va a comenzar a generar valor, ¿no? Es la mejor forma de gestionar. No sé Genial, genial, Omar. Wow. Y para terminar, disculpa adicionar la consulta, entiendo, ¿no? Lo ideal sería migrar, como tú mencionas, en un Camis o un DevScan. Pero este nuevo modelo de migración, que es más potente, más robusto por ciencia o también porque tiene una base teórica estadística, ¿qué tipo de información
lo alimento, sabiendo que solamente puedo obtener, no sé, la antigüedad, la recencia, la frecuencia, el monto de cajas vendidas, y no tengo más. Por ahí tengo ubicación de zona, pero no tengo más. ¿Este Correcto. modelo, con estas variables que te menciono, puede llegar a ser robusta o No, cómo lo puedo transformar, generar otro tipo de variables? por eso digo, ese es un modelo descriptivo. No tiene un sustento estadístico por detrás, no hay una robustez estadística por detrás. Ahora, indudablemente que tienes tres variables nada más. Tienes la antigüedad, que es medida por la recencia, la cantidad de transacciones medida por la frecuencia y el monto que ha transaccionado medido por la M, pues, ¿no? El monto. Son las únicas tres variables. Ahora, si tú, digamos, si la compañía quiere explotar más esta solución analítica, como te decía, a cada Sí. segmento métele una métrica de negocio. Puede ser, métele la renta, cruzale con la rentabilidad de la compañía. Puede ser la rentabilidad, puede ser los ingresos, algo que genere valor. Entonces, así tú vas a poder identificar al menos cuáles son, descriptivamente, cuáles son mis segmentos más rentables. Ya, a eso puedo atacar, ¿no? Ese es el valor que le puedes sacar a esta segmentación de RFE. Porque si lo gestionas así como tal, vas a tener que probar a todos y no vas a saber a cuál atacar, ¿no? Y no te va a dar resultados, ¿no? Claro, genial, genial. Vale, creo que creo que Buenas Has, sí, hola Has, ¿qué tal? noches, soy Freddy Rivera. Buenas noches, hola Freddy. Omar, mira, yo trabajo en un hospital del estado, acá en Sullana, en Piura. ¿Qué ¿Ya? proyectos de ciencia y datos se pueden obtener de los resultados que tengo? Porque tengo buen volumen de data, de unos, por lo menos unos 15 años, ¿Ya? información de diagnósticos, uso de fármacos, temas de laboratorio, imágenes. Ujú. ¿Recomendarías algo o recomendarías también subir esta data ya a la nube? Ya, O ahí, claro, ahí, digamos, tienes que ver para que tú puedas determinar si migro a la nube o me quedo todavía de modo tradicional. La pregunta que tienes que hacerte es qué volumetría de datos tengo, cantidad de registros. Tengo gigas de información, ¿no? sí, Si tengo demasiada información, ahí te recomendaría subirlo a la nube, ¿no? Pasar a un sistema cloud, te recomendaría ahí que puedas trabajar con alguna de estas nubes, puede ser la que tiene Google, ¿no? Que es un poco la más rentable, porque Google te cobra por, eh, eh, por segundo que vas usando digamos, el sistema cloud que ofrecen, ¿no? El GCP, digamos, es bastante buena, ¿no? Ya, es en cuanto a temas de data. Ahora, en cuanto a temas de analítica, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Por ejemplo, puede ser, ¿no? O sea, ahí hay que entender ya más que nada el negocio de salud, de el repente, negocio. claro, entender bien el negocio, de repente para alguna enfermedad en particular, ¿no? Digamos, una epidemia en particular, pues, trabajar temas de deep learning, analizando las imágenes, las radiografías que tengas, ¿no? Te ¿Ya? puede servir para, no sé, pronosticar el cáncer de las personas que puedan tener en el futuro, ¿no? O sea, ¿Ya? hay que entender bastante el negocio para saber qué cosas se pueden hacer. De que se puede hacer proyectos de ciencia de datos, se pueden Se hacer. puede. Uh -huh. Ah, ya. Uh -huh. Gracias, gracias, Omar. Perfecto. Perfecto, Freddy. Dale, ¿alguna pregunta más? ¿Consultas, dudas que tengan? Sí, buenas. ¿Me escucha? Hola. Sí, Sí, buenas. hola, Fabio, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Fabio Durán. Yo trabajo en la aduana Ya, y hola. nosotros verificamos el valor de las importaciones. Entonces tenemos una base de datos con todas las importaciones y los precios. Y tenemos un sistema para el control de los precios de las nuevas declaraciones en base, en base al histórico de registros, ¿no? Ya, correcto. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Bueno, todo lo tenemos en una base de datos, pero dentro de la misma institución, básicamente por seguridad de la información, ¿no? Porque es una información bastante sensible. Correcto. Entonces, ¿qué posibilidad hay de hacer un proyecto en ese sentido? Nosotros hacemos informes, o sea, hacemos un feedback de la información, pero en forma muy mecanizada, ¿no?
Entonces yo creo que ese feedback podría automatizarse y tener reportes que nos ayuden a nuestra gestión, ¿no? Reportes para diferentes tipos de productos, ¿no? Ujú. Y hacerlo esto en forma automática. Esa es mi visión como proyecto. No sé qué viabilidad le dé. Claro, correcto. Entonces, bajo esa perspectiva, un poco tú te estás orientando más que nada a hacer un proyecto de BI, un proyecto de Business Intelligence, o tal vez un proyecto de datos, ¿no? Más que Claro, un proyecto de ciencia y datos, ¿sí? Que lo enfocas de esa manera, ¿no? Que, ojo, que no está mala, porque realmente son los objetivos que realmente la compañía necesita, ¿no? Necesita en ese momento, de repente, tener un sistema que te explote toda esta información. De repente esa es la necesidad, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un proyecto de Business Intelligence, un proyecto tecnológico, de repente construir un software que te pueda explotar toda esta información, ¿no? Entonces puede ser por ahí los objetivos de la compañía, ¿no? Ahora, si tú me preguntas si es que puedo aplicar un proyecto de ciencia de datos ahí, en base a eso, bueno, puede ser, hay un modelo que es bueno, también es parte de la ciencia de datos temas de optimización. Por ejemplo, puedes aplicar optimización de pricing, ¿no? Que tú trabajas me dijiste con impuestos, me parece, ¿no? Tus datos que tienes claro, claro. son impuestos, entonces puedes encontrar ahí un modelo de optimizar esas tasas bueno, en realidad los impuestos son tasas, esas tasas, ¿no? Entonces puedes aplicar ahí un modelo de pricing, ¿no? Puedes trabajar un tema de ciencia de datos, pero parte primero mejor ordenando la data, ¿no? Realmente tal vez no sé, tenerla de forma estructurada, no lo sé, ¿no? Claro, no, sí, está en forma estructurada, pero no está limpia totalmente, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra función es verificar que los precios declarados, los nuevos precios declarados sean correctos y también en base a los precios declarados y cruzando por empresas, ¿no? Hacer fiscalizaciones y este tipo de cosas, ¿no? Claro, claro, correcto. Entonces ahí estamos, ahí te estás enfocando más que nada a un proyecto de data o un proyecto de Business Intelligence que es parte de un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Que ojo Ah, que, ok. ojo que no está mala, no es criticable, no está mal, simplemente son los objetivos y las necesidades que tiene la compañía en ese momento, ¿no? O sea, Exacto. una vez que termines esto, ahí va a nacer otra necesidad. O sea, lo que tú estás haciendo ahí es analizar el momento, qué es lo que está pasando, ¿no? Y de repente una mirada hacia atrás. Pero va a llegar un momento del tiempo que la compañía va a necesitar, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Cómo anticipo el mañana? Y ahí entra a tallar más con fuerza la parte analítica. ¿Mm? ¿Alguna Ok, otra pregunta? muchas gracias. Ok, Muchas gracias. ok, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Hola Omar, buenas noches. Hola, John, ¿no? Sí, John, sí. Sí, John Montes, bueno, por mi parte yo soy estudiante, aún soy estudiante Ajá. y me interesa mucho el camino de ciencia de datos. ¿Qué recomendaciones podrías darme o para qué camino podría seguir para llegar así a alguien como usted, unas por cosas así? Claro, claro, como dije, digamos, el ser humano no nace volando, tiene que ir paso a paso, ¿no? O sea, yo te recomendaría, eh, no, digamos, estudia realmente lo que es ciencia de datos, ¿no? O sea, no es por querer hacer marketing a lo que ofrecemos, pero yo te recomendaría que apuntes por este camino, ¿no? Que hagas esta combinación de data, analítica y estrategia, que no te aboques tanto a solamente a manejar una herramienta computacional, ¿no? Entonces, yo te recomendaría, y es más, te recomendaría a todos los que están presentes, ¿no? Que puedan llevar el diploma de ciencia y datos, ¿no? Que es una visión distinta a la que está ofreciendo el mercado, bastante potente que demanda actualmente el mercado, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, si es que no hay más preguntas, bueno, primero a nombre de CRM Analytics, agradecer, digamos, el sumarse a la charla, a pesar de que, bueno, poco venimos con la tristeza y la cólera de que Perú haya perdido con Brasil, ¿no? Sinceramente, para serles sincero, la verdad que
Yo dije, pucha, Perú perdió con Brasil. Mi pregunta era el millón, ¿cuántos se irán a conectar a la charla? Pensé que nadie se iba a venir. Porque que menos iba a estar asado, ¿no? Pero nada, agradecer a todos que se hayan conectado y nada, invitarlos a participar en este diploma, ¿no? O sea, ahí Harley se va a estar comunicando con ustedes, se va a estar acercándose a través de los correos, ¿no? Para brindarles, digamos, las ofertas, y si es que no se han digamos, matriculado o no se han inscrito a la charla por el formulario, los invito a que llenen el formulario para que registrar sus datos y comenzar a compartirles información, ¿no? Para que puedan llevar este diplomado. Ojo que no solamente es, por acá un poquito voy a, si me dan 5 minutitos nada más, un par de minutos nada más, voy a mencionar. No solamente tenemos este diploma, sino tenemos realmente cursos particulares, puede ser un curso de ciencia de datos, un curso de Python, de estadística, pero como curso. Si queremos ver algo más completo, porque ya tenemos el diploma, ¿no? O sea, como recomendación, yo recomendaría llevar el diploma, que es, digamos, diferente, un enfoque distinto a lo que nos ofrece el mercado, ¿no? Digamos, como lo puedes ver, creo que Ángel lo comentó, ¿no? Un poco, teníamos DMC, Big Data KM, un poco, que no tiene esta combinación que estamos proponiendo, ¿no? Nada, un gusto. Creo que hay que un comentario. No sé si puedes prender el micro. A ver. Por acá está. Ya, pero bueno, ahí está. Harlen ha compartido el formulario. Yo les agradecería, por favor, los que no se han inscrito para la charla, que llenen este formulario, básicamente para un tema de gestión y nada, y contar con ustedes en el diploma, ¿no? Eso es, señores. Entonces, cualquier duda, estamos a su disposición. Pueden, a través de Harley, realmente si es que quieren ahondar más sobre el diploma, realmente con Harley podemos armar una reunión más personalizada para explicar punto a punto cuál es el contenido del curso y para qué va a servir, todo eso, con todo gusto, ¿no? Nada, los esperamos, ¿no? Y bueno, un gusto por que se hayan conectado.